Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Bueno, vamos a seguir, para los que ya están familiarizados con este podcast, con una traducción del fantástico libro Los nueve comentarios sobre el Partido Comunista Chino, que habla justamente de que el espectro del comunismo no desapareció con la desintegración del Partido Comunista en Europa del Este, como mucha gente piensa, ignorantemente, por desconocimiento, etcétera, o por cualquier otra razón. Hoy día vamos a hablar de un tema especial que se refiere al capítulo 18, las ambiciones globales del Partido Comunista Chino, parte 1. Estoy seguro que esto les va a interesar muchísimo porque tiene mucho que ver con la actualidad mundial, pero a la vez tiene que ver con las raíces de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día. Muchas de las personas abrazan ideas y no saben de dónde vienen esas ideas. Simplemente tienen ciertas ideas y las abrazan, pero no saben el origen de estas. En este podcast nos especializamos por ir más en profundidad y encontrar justamente el origen de estas ideas, como por ejemplo las ambiciones globales del Partido Comunista Chino el día de hoy en este podcast aquí en Contracultura. Bueno, ¿qué es lo que pueden esperar del programa del día de hoy? Vamos a hablar un poco de la ambición del Partido Comunista Chino de reemplazar a los Estados Unidos y dominar al mundo. Vamos a hablar por qué el Partido Comunista Chino ya no oculta sus intenciones en la relación chino-estadounidense. El Partido Comunista Chino incita al odio anti-estadounidense y prepararse para una guerra con los Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de la estrategia de múltiples puntas para subvertir y contener a los Estados Unidos. Vamos a ver algunas incluso estrategias comunistas de China para la dominación mundial. Es imposible hablar de esta rama del globalismo chino, que es el One Belt, One Road Initiative, que es la expansión territorial enmascarada como globalización. Vamos a ver estas estrategias de divide y vencerás en Europa, que sirve para crear una división con los Estados Unidos. El Partido Comunista Chino exporta el modelo chino para colonizar África y avanzando, algo que estoy seguro que les va a interesar mucho, avanzando hacia América Latina, invadiendo el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, vamos a dar inicio justamente al programa del día de hoy. A principios del siglo XX, los comunistas soviéticos tomaron el poder violentamente en Rusia. El éxito de esta revolución, a su vez, allanó el camino para el actor principal del espectro comunista, el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino, o el PCCH, fue establecido en 1921 por agentes de la rama del Lejano Oriente de la Internacional Comunista. Durante las siguientes décadas, la Unión Soviética desempeñó un papel importante en el escenario mundial, enfrentando al campo democrático occidental en la Guerra Fría. Los occidentales, por su parte, tomaron la Unión Soviética y sus regímenes comunistas satelitales en Europa del Este como el adversario comunista arquetípico. Mientras tanto, el PCCH tuvo tiempo suficiente para establecer y madurar su régimen. La Unión Soviética se derrumbó en 1991, dejando al régimen y al Partido Comunista Chino solo en el escenario mundial. La China comunista adoptó un nuevo enfoque no confrontacional, atrayendo al resto del mundo a comprometerse con su economía de mercado capitalista mientras conserva un sistema político totalitario. Por lo tanto, muchos académicos, empresarios y políticos occidentales no consideraban al Partido Comunista Chino como un partido comunista propiamente tal, sino que lo consideraban una variante a lo sumo. Esto no podría estar más alejado de la verdad. El Partido Comunista Chino ha traído esas características definitorias de la ideología comunista: engaño, malicia y lucha, a la cúspide, creando un régimen que emplea los métodos de intriga política más perniciosos e insidiosos desarrollados durante miles de años de la historia humana. El Partido Comunista Chino seduce a las personas con ganancias, las controla con poder y las engaña con mentiras. Ha cultivado su técnica demoníaca hasta el punto de dominio. China es el hogar de 5.000 años de historia y un espléndido patrimonio tradicional, lo que le ha valido a esa tierra antigua y a su gente el respeto y la admiración de todo el mundo. El Partido Comunista Chino ha capitalizado esos sentimientos positivos. Después de tomar el poder y el control y tomar cautivo al pueblo chino, confundió los conceptos de la nación china y el régimen con el partido.
presentó sus ambiciones bajo el camuflaje de ascenso pacífico de China, lo que dificulta a la comunidad internacional comprender sus verdaderos motivos. Pero la naturaleza esencial del partido nunca ha cambiado. La estrategia de participación económica del partido es simplemente usar la nutrición del cuerpo capitalista para fortalecer su propio cuerpo socialista, estabilizar su gobierno y realizar sus ambiciones, en lugar de permitir que China vea una verdadera prosperidad y fortaleza. En la práctica, sus métodos ignoran la ética básica y los valores universales. Los países que la humanidad ha fundado existen sobre la base de la sabiduría y la fe de sus fundadores en lo divino. La sociedad humana debe seguir los estándares de conducta establecidos por el Creador para mantener un alto carácter moral, proteger el derecho a la propiedad privada y adherirse a los valores universales. El desarrollo económico de una sociedad normal necesita ser apoyado por los estándares morales correspondientes. Pero el Estado del Partido Comunista Chino ha seguido un camino diametralmente opuesto, creando una abominación económica en rápido crecimiento que ha alentado una severa degeneración moral. La motivación del espectro maligno para organizar el milagro económico de China es simple. Sin fuerza económica, el régimen del partido no tendría una influencia persuasiva para dictar sus términos al mundo. Estos arreglos no están destinados a beneficiar a China o al pueblo chino, sino a jugar en la adoración de la gente al dinero y la riqueza para que el mundo se alinee con el Partido Comunista en cooperación económica y en los asuntos internacionales. Por otra parte, internamente el Partido Comunista gobierna a través de la tiranía y los aspectos más despiadados del sistema capitalista. Recompensa el mal y castiga el bien, convirtiendo a los peores individuos en los más exitosos de la sociedad. Sus políticas magnifican el lado malo de la naturaleza humana, utilizando el ateísmo para crear un estado de degeneración absoluta en el que las personas no tienen reparos morales. Cuando opera, por ejemplo, en el extranjero, el régimen del Partido Comunista Chino aboga por la ideología de las características chinas, que significa comunismo, y ofrece poderosos incentivos económicos para atraer a la gente del mundo libre a bajar la guardia, abandonar los principios morales y hacer la vista gorda ante los vastos abusos del partido a los derechos humanos y su persecución a la religión. Muchos políticos y corporaciones en los países occidentales han traicionado sus valores y se han comprometido frente a las ganancias, alineándose con las prácticas del Partido Comunista Chino. Los países occidentales esperan que puedan ayudar al Partido Comunista a realizar una transformación pacífica, pero si bien China ha experimentado un cierto grado de modernización y occidentalización superficial, el partido nunca cambió su naturaleza subyacente. En las últimas décadas, el resultado práctico del compromiso ha visto al Partido Comunista Chino socavar exitosamente y pacíficamente las obligaciones morales de los Estados Unidos y corromper así la voluntad pública. Este Partido Comunista de China es el brazo principal del comunismo y por lo tanto la mayor amenaza a nivel mundial. El objetivo del espectro comunista para fortalecer el poder global del Partido Comunista Chino es difundir su veneno a todos los rincones de la Tierra y, en última instancia, hacer que la gente traicione la tradición y lo divino. Incluso si los esquemas del partido para la dominación mundial no son directamente exitosos, habrá logrado el propósito subyacente: separar a las personas de sus valores morales. Lo hace tentando a las personas con intereses económicos, manipulándolos con trampas financieras, infiltrándose en sus sistemas políticos, intimidándolos con la fuerza militar y confundiéndolos con su propaganda. Ante un peligro tan grande como este, debemos examinar cuidadosamente la ambición, la estrategia, las tácticas y los objetivos del Partido Comunista Chino. La ambición del Partido Comunista Chino de reemplazar a los Estados Unidos y dominar al mundo. El Partido Comunista de China siempre ha apuntado a una dominación mundial. El Partido Comunista no está satisfecho con ser una potencia regional en el caso de China. Quiere controlar el mundo. Esto está determinado por la característica incorporada del partido de la tiranía. Por su propia naturaleza, el Partido Comunista se opone al cielo, la tierra y la tradición. Recurre a la violencia para aplastar el viejo mundo y tiene como objetivo destruir los estados, naciones y las clases con el objetivo fingido de liberar a toda la humanidad. Su misión inmutable es una de constante expansión
hasta que el mundo esté unido bajo la ideología comunista. Sus doctrinas y prácticas son, por definición, globalistas. Pero debido a que la cultura tradicional alguna vez fue bastante poderosa, el comunismo a veces tuvo que adoptar un enfoque gradual e indirecto. En la Unión Soviética, Stalin afirmó la necesidad de socialismo en un país. Más recientemente, el Partido Comunista de China adoptó el socialismo con características chinas. Pero a diferencia de los partidos políticos que componen el poder o mantienen el poder por rotación en las democracias occidentales, el Partido Comunista de China tiene una autoridad indiscutible. Establece sus objetivos estratégicos con un alcance de décadas o siglos. Pocos años después de que el partido se estableciera en 1949, lanzó el lema «Superar a Gran Bretaña y alcanzar a Estados Unidos», que precedió al gran salto adelante. Más tarde, debido a situaciones nacionales e internacionales desfavorables, el Partido Comunista de China asumió un perfil bajo durante bastantes décadas. Después de la masacre de la Plaza Tiananmen, la comunidad internacional boicoteó al régimen chino. En respuesta, la parte evaluó la situación y concluyó que todavía no podía competir directamente con Estados Unidos. Por lo tanto, tomó el camino de ocultar sus fortalezas y esperar su momento, en lugar de intentar la delantera en el escenario internacional. Esto no fue porque el Partido Comunista de China había cambiado sus objetivos, sino porque adopta diferentes estrategias basadas en las circunstancias de la época en su lucha por establecer la hegemonía mundial. Se puede decir que el espectro comunista utilizó la antigua finta estratégica china de reparar abiertamente las carreteras de tablones mientras avanzaba en secreto a través de la ruta oculta de Chenkang. La primera superpotencia comunista fue la Unión Soviética, pero su papel final terminó siendo ayudar al surgimiento y la maduración del régimen comunista chino. La dominación mundial requiere derrotar a los Estados Unidos. Desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido el país más poderoso de la Tierra, sirviendo para mantener un orden internacional. Cualquier país que quiera revocar esta orden debe derribar a los Estados Unidos. Por lo que en términos de consideraciones estratégicas generales, el Partido Comunista Chino, Estados Unidos, es el principal enemigo del partido. Este ha sido el caso durante décadas y el Partido Comunista de China nunca ha dejado de prepararse para una ofensiva total contra los Estados Unidos. En el libro Los 100 años de la maratón, la estrategia secreta china para reemplazar a América como la superpotencia global, Michael Pillsbury escribió que China tiene una estrategia a largo plazo para subvertir el orden económico y político mundial liderado por Estados Unidos y reemplazarlo con el comunismo para el 2049, el centenario del ascenso al poder del Partido Comunista en China. Pillsbury señala que la serie de televisión Silent Contest, producida por la Universidad de Defensa Nacional de China, la ambición de competir con los Estados Unidos se establece claramente. El proceso del partido de darse cuenta de su gran causa, que es dominar el mundo, inevitablemente se ejecutará en constante desgaste y lucha con el sistema hegemónico de Estados Unidos, y es una competencia centenaria que no debe ser desplazada por voluntad humana. La estrategia global del Partido de China comunista se centra en contrarrestar a los Estados Unidos. Arthur Waldron, profesor de la Universidad de Pensilvania y experto en China, declaró en una audiencia en el Senado en 2004 que el Ejército Popular de Liberación es el único ejército en el mundo dedicado a las operaciones antiestadounidenses. De hecho, aparte del EPL, la mayoría de las relaciones diplomáticas y actividades internacionales del Partido Comunista Chino tienen a los Estados Unidos como su objetivo directo o indirecto. El Partido Comunista tiene una estrategia simple para subvertir y contener a los Estados Unidos. El Partido Comunista de China ha adoptado un enfoque integral para tener éxito en su intento de dominar el mundo. En ideología compite con los Estados Unidos y otros países donde hay libertad y democracia. Utiliza transferencias tecnológicas forzadas y robo de propiedad intelectual para cerrar la brecha tecnológica y aumentar su confianza económica. Militarmente se involucra en una rivalidad silenciosa con los Estados Unidos por medio de una guerra sin restricciones y asimétrica. En lugares como el Mar del Sur de China, respalda a Corea del Norte, Irán y otros regímenes deshonestos para impedir que Estados Unidos y la OTAN tengan una presencia en la zona. En diplomacia, el régimen del Partido Comunista de China ha promovido su gran estrategia periférica y el plan One Belt, One Road.
ha expandido rápidamente su influencia internacional con los países vecinos, así como con países de Europa, África, Oceanía y América Latina, en un intento de construir una coalición internacional, desarrollar una esfera liderada por China y aislar finalmente a los Estados Unidos. El partido tiene múltiples métodos para lograr estos objetivos. Estableció la Organización de Cooperación de Shanghái en 1996, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura en 2015 y la Cooperación 16+1 con los países de Europa Central y Oriental en 2012. Coopera intensamente como parte de los 5 países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y promueve vigorosamente la internacionalización de su moneda. Busca controlar la formulación de estándares industriales como los utilizados para las redes celulares 5G propuestas y dominar el discurso público. El régimen del Partido Comunista de China se ha aprovechado de la democracia y la libertad de prensa que existen en los Estados Unidos y otros países occidentales para llevar a cabo operaciones de frente único, difundir propaganda y participar en el espionaje. Este es su intento de manipular a los Estados Unidos tanto como sea posible e imponer un cambio sin sangre desde dentro. Usando estas tácticas, los agentes del partido sobornan a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, congresistas, diplomáticos y oficiales militares retirados. El partido utiliza los intereses económicos para guiar a los capitalistas estadounidenses a cabildear por los comunistas chinos e influir en la política estadounidense sobre China. Obliga también a las empresas de alta tecnología a cooperar con la censura de Internet del Partido Comunista Chino y el Gran Firewall o cortafuegos. Coacciona e incentiva a muchas comunidades chinas en el extranjero a servir como quinta columnistas e infiltrarse en los think tanks y departamentos académicos occidentales. Manipula estas instituciones para que ejerzan autocensura sobre temas delicados, adoptando efectivamente la posición del Partido Comunista. Las compañías chinas controladas o influenciadas por el partido han estado invirtiendo fuertemente en Hollywood. Mientras desarrolla su influencia en varios países para envolver y contener a los Estados Unidos por un lado, por otro, establece fortalezas ocultas en suelo estadounidense para que pueda socavar a los Estados Unidos desde dentro. Ha creado una extensa red de agentes y ha fomentado divisiones en la sociedad estadounidense, lo que representa una grave amenaza interna. El Partido Comunista Chino incita al odio antiestadounidense y a prepararse para la guerra con Estados Unidos. La ideología del partido se basa en el odio. El patriotismo que promueve implica odiar a Japón, odiar a Taiwán, odiar a los tibetanos, odiar a las minorías étnicas de Xinjiang, odiar a los creyentes religiosos, odiar a los disidentes y, lo más importante, odiar a los Estados Unidos. Hay un dicho entre los internautas chinos: por pequeños problemas culpe a Japón y por los grandes culpe a Estados Unidos. Esto significa que al incitar al odio contra enemigos extranjeros, el partido ayuda a suavizar la indignación pública durante una crisis en su propio país. Antes de que los comunistas chinos tomaran el poder, elogiaron repetidamente a Estados Unidos por su amistad con China y por el sistema democrático estadounidense. Sin embargo, después de que el Partido Comunista estableció su régimen, aprovechó de inmediato el sufrimiento que China había experimentado en la historia moderna, así como el afán de la gente por tener una nación fuerte. Fue así como el Partido Comunista se pintó a sí mismo como el salvador de China, al avivar el odio contra Estados Unidos y otros países extranjeros. De hecho, al Partido Comunista no le importan las vidas y las muertes del pueblo chino, ni la integridad territorial de China, ni el desarrollo sostenible a largo plazo de la nación china. Es imposible describir la maldad de cómo el partido persiguió al pueblo chino, traicionó la soberanía de China, destruyó la moral y la cultura tradicional de China y derrochó el futuro de China. Al incitar al odio a los países extranjeros, los objetivos del Partido Comunista son, primero, pintarse como un salvador para legitimizar su brutal gobierno. Segundo, utilizar el sentimiento nacionalista para desviar la atención pública en tiempos de crisis. Tercero, construir apoyo para las ambiciones expansionistas del partido y los esquemas de base como un medio de rectificar las humillaciones de los tiempos modernos. Y en cuarto, usar el odio para crear la preparación psicológica necesaria para futuras guerras y desestabilizar al público ante actos de barbarie.
El Partido Comunista ha adoctrinado a la generación más joven con odio a los Estados Unidos para usarlos como sus herramientas en el esfuerzo por reemplazar a Estados Unidos y dominar el mundo. Cuando llegue el momento, el partido tiene la intención de utilizar a los jóvenes de China para infiltrarse en Estados Unidos y sus estados democráticos aliados en varias maneras, participar en un conflicto armado total, librar una guerra sin restricciones y, si surge la necesidad, sacrificarse en una guerra nuclear, o sea, un holocausto. Las reacciones jubilosas del público chino luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre indicaron que el partido estaba haciendo un buen progreso con su propaganda. En los principales foros políticos y militares chinos, uno suele ver sentimientos como China y los Estados Unidos deben tener una guerra. Otra indicación del éxito de la propaganda del partido en educar a las personas para que odien a los Estados Unidos es la movilización gradual a largo plazo para la guerra, planificada deliberadamente y llevada a cabo sistemáticamente por el partido. La propaganda de odio del partido no se limita a las fronteras con China. A nivel internacional apoya explícita o abiertamente a los regímenes deshonestos y a las organizaciones terroristas para luchar en contra de Estados Unidos, brindándoles asistencia financiera, armas y equipos, contribuciones teóricas, entrenamiento táctico y apoyo público. El partido además se ha convertido en la cabeza de un eje de estados antiamericanos y dirige con arrogancia las fuerzas mundiales del antiamericanismo. El Partido Comunista Chino ya no oculta sus intenciones en la relación chino-estadounidense. En 2008, mientras Estados Unidos estaba luchando con una crisis económica, China acogió en Beijing los Juegos Olímpicos más caros de la historia. Vestido con un traje de prosperidad, el régimen se lanzó a la escena internacional. En ese momento, como resultado de la globalización, la industria manufacturera de los Estados Unidos estaba en declive. Ante tales dificultades económicas, Estados Unidos pidió ayuda a China. Los medios de comunicación del partido comenzaron a decir: Estados Unidos está sobreviviendo pidiéndonos dinero prestado a nosotros los chinos. Estados Unidos va cuesta abajo. China está en posición de reemplazarlo. Y así sucesivamente. Prácticamente todos los medios de comunicación controlados por el partido en China ocuparon esos titulares y las ideas incluso se convirtieron en parte de la opinión popular entre los medios de comunicación académicos occidentales. Desde el 2008, Estados Unidos había mostrado signos de declive en áreas como la posición económica, la fuerza militar y la estabilidad política. En el frente económico, Estados Unidos estaba impulsando la atención médica universal, ampliando los beneficios sociales, colocando los problemas climáticos en el centro de la política, fortaleciendo el monitoreo ambiental y colocando restricciones en los negocios de fabricación tradicional. Aún así, la industria de la energía verde fue derrotada por los productos hechos en China y la fabricación en los Estados Unidos continuó ahuecada. No había forma de contrarrestar y protegerse contra los ataques de China en el comercio y en el robo de propiedad intelectual. Ante estas tendencias, muchos simplemente aceptaron como un hecho la narrativa de que China estaba en ascenso y que Estados Unidos estaba en declive. El gasto militar estadounidense disminuyó y Estados Unidos adoptó una postura diplomática débil. En el frente político de Estados Unidos, la ideología socialista estaba en aumento, las divisiones sociales se ampliaron, la política democrática se convirtió en un escenario para la disputa partidista y, como resultado, las funciones del gobierno a menudo quedaron en desventaja. El partido comparó este caos desfavorablemente con el totalitarismo enfocado en su propio sistema, describiendo la democracia de Estados Unidos como un hazme-reír. El 2010, China superó a Japón para convertirse en la segunda economía más grande del mundo. El 2014, según las estadísticas del Banco Mundial, si se calcula en función de la paridad del poder adquisitivo, el PIB de China podría haber superado al de Estados Unidos. Al ver que el equilibrio de poder entre China y Estados Unidos parecía estar cambiando y creyendo que el declive de Estados Unidos era irreversible, el Partido Comunista Chino puso fin a su vieja estrategia de ocultar su fuerza y esperar su momento. En cambio, el partido apuntó abierta y directamente al orden internacional liderado por los Estados Unidos. La postura oficial del partido y de los medios y los expertos gradualmente comenzaron luego a hablar descaradamente de un sueño de China expansionista. En 2012, durante su 18º Congreso, el Partido Comunista introdujo la noción de construir una comunidad de futuro compartiendo para la humanidad.
En 2017, el partido celebró su gran reunión de partidos políticos mundiales para evocar falsamente las antiguas imágenes de los innumerables reinos que vienen a presentar sus respetos en la corte imperial china. El partido se hizo público con su deseo de exportar el modelo chino comunista al resto del mundo. En nombre de difundir lo que había hecho el partido y que llama el modelo de China, el plan chino o sabiduría china, la ambición del partido es liderar el mundo y establecer un nuevo orden mundial, de acuerdo con las reglas del partido. El Partido Comunista se ha estado preparando para esto en todos los aspectos durante décadas. Si este nuevo orden mundial se estableciera, presentaría un nuevo eje de mal formidable, un adversario aún más amenazante para el mundo libre que la alianza del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Las estrategias comunistas de China para dominar el mundo. La iniciativa One Belt, One Road es la expansión territorial bajo la apariencia de la globalización. One Belt, One Road toma el centro del escenario. En el año 2013, el partido presentó oficialmente el plan para su cinturón económico de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, también conocida como One Belt, One Road, o BOR. El plan es que el régimen chino invierta billones de dólares para construir infraestructura crítica como puentes, ferrocarriles, puertos e instalaciones de energía en docenas de países. Es el mayor proyecto de inversión planificado en la historia. One Belt se refiere al Silk Road Economic Belt, que consta de 3 componentes terrestres, desde China a través del Asia Central y Rusia hasta Europa y el Mar Báltico, desde el noroeste de China a través del Asia Central y Asia Occidental hacia el Golfo Pérsico y el Mediterráneo, y desde el suroeste de China a través de la península de Indochina hasta el Océano Índico. One Road se refiere a la ruta de la seda marítima del siglo XXI, que es un esfuerzo doble. La primera ruta va desde los puertos de China hasta el Mar del Sur de China, a través del Estrecho de Malaca y luego a Europa a través del Océano Indio. El segundo se dirige hacia el sur del Océano Pacífico. El One Belt, o un cinturón con base en tierra, consta de 6 corredores económicos. El corredor económico China-Mongolia-Rusia, el nuevo puente terrestre eurasiático, el corredor económico China-Asia Central y Occidental, el corredor económico Península China-Indochina, el China-Pakistán corredor económico y el corredor económico Bangladesh, China, India, Myanmar. El nuevo puente terrestre eurasiático se basará en enlaces ferroviarios entre China y Europa, llamado el China Railways Express. El transporte de China a Europa lleva poco más de 10 días por ferrocarril, en comparación con más de 30 días por el mar. El China Railway Express comenzó a operar en el 2011 y ha sido un componente importante del BOR. El corredor económico China-Pakistán es un plan conjunto de los dos gobiernos. Incluye una carretera que conecta a Kashgar, en la provincia china de Xinjiang, con el puerto de Gwadar en Pakistán, en el Océano Índico. China obtuvo el derecho de operar el puerto, la puerta de entrada de Pakistán al Golfo Pérsico y el Mar Arábigo en 2013. El puerto ocupa una ubicación estratégica crítica, conectando el estrecho de Hormuz, a través del cual pasa el 40% del petróleo crudo de todo el mundo. El marco general del One Road basado en el mar es construir una serie de puertos estratégicos y obtener así el control sobre el transporte marítimo global. En países financieramente sólidos, las empresas chinas participan en acciones o empresas conjuntas con países financieramente más débiles. China invierte grandes cantidades de dinero localmente e intenta obtener los derechos para operar los puertos. Solo para que se hagan una idea, en el año 2013, las empresas chinas recibieron los derechos para operar al menos 17 puertos o terminales. China Merchant Port Holding Company Limited compró el 49% del capital de Terminal Link SAIS en Francia. Con esta compra obtuvo los derechos operativos de 15 terminales en 8 países en 4 continentes. Estos puertos y terminales incluyen los puertos de Amberes y Zeebrugge en Bélgica, la terminal del Canal de Suez en Egipto, Kumport en Turquía, el puerto del Pireo en Grecia, puerto Pasir Panjang en Singapur,
Euromax Terminal en Rotterdam, que se llama la Puerta de Europa en los Países Bajos, la terminal de la segunda fase en el puerto de Khalifa en los Emiratos Árabes Unidos, el puerto de Vado en Italia, el puerto de Kuntam en Malasia, el puerto de Djibouti en África Central y el canal de Panamá. Además de toda esta inversión, el Partido Comunista también utiliza las trampas de deuda creadas por el OBOR para obtener el control de ubicaciones estratégicas. Sri Lanka no pudo pagar su deuda con las empresas chinas, por lo que en el 2017 firmó un contrato de arrendamiento de 99 años con una empresa china para el uso del puerto en Hambantota. El partido lanzó en el año 2018 el Digital Silk Road, o el camino digital de la ruta de la seda, con la intención de remodelar el desarrollo futuro de la infraestructura del Internet. La ruta de la seda digital se considera una etapa avanzada en el proyecto OBOR y es su desarrollo más reciente. Incluye principalmente la construcción de infraestructura de fibra óptica, servicios de información digital, telecomunicaciones internacionales y comercio electrónico. Muchos países involucrados en OBOR no tienen un sistema de crédito completo. El objetivo del partido es introducir sus sistemas de comercio electrónico y servicios de pago electrónico como Alipay en estos países, al tiempo que excluye totalmente la competencia occidental. El gran cortafuegos que filtra el tráfico de Internet en China se está exportando a países del OBOR, al igual que los sistemas de vigilancia masiva ya adoptados por el partido para su uso en China. El alcance estratégico del Partido Comunista puede verse en su inversión en infraestructura global. Según un informe de noviembre del 2018 de New York Times, el Partido Comunista ha construido o está construyendo más de 40 tuberías y otras infraestructuras de petróleo y gas, más de 200 puentes, carreteras y ferrocarriles, casi 200 centrales eléctricas para energía nuclear, gas natural, carbón y energías renovables, y una serie de grandes represas. Ha invertido en 112 países, la mayoría de los cuales pertenecen a la iniciativa OBOR. El Partido Comunista ha extendido sus zarcillos por todo el mundo. A medida que el OBOR tomó forma, crecieron los esfuerzos del partido para suplantar a los Estados Unidos en el escenario mundial. Promovió agresivamente el yuan como moneda internacional, así como su propio sistema de crédito. Las redes de telecomunicaciones de fabricación china, incluida la 5G, están siendo impulsadas como el futuro en muchos países, al igual que las líneas ferroviarias de alta velocidad construidas en China. El objetivo es eventualmente establecer un conjunto de estándares controlados por el partido e independientes de los estándares occidentales actuales. One Belt, One Road tiene un alcance global. En las primeras etapas de OBOR, el partido se centró en los países vecinos, llegando hasta Europa. Muy rápidamente, el partido amplió su alcance a África, América Latina e incluso el Océano Ártico, cubriendo todo el mundo. La ruta marítima de la seda originalmente consistía en solo 2 rutas. Se agregó una tercera ruta, la ruta de la seda polar, para conectarse a Europa a través del Océano Ártico. Antes del OBOR, el partido ya había invertido mucho en África y América Latina. Estos países ahora forman parte de la estructura principal de OBOR, que ha permitido al partido expandir más rápidamente su alcance financiero y militar en África y América Latina. El objetivo principal de OBOR es exportar el exceso de capacidad de China mediante la construcción de infraestructura básica como ferrocarriles y carreteras en otros países. Esos países son ricos en recursos y energía. Al ayudarlos a construir infraestructura, el partido logra 2 objetivos secundarios. Uno es abrir rutas para enviar productos nacionales a Europa a bajo costo y otro es asegurar los recursos estratégicos de los países que participan en OBOR. La intención del Partido Comunista Chino es aumentar sus propias exportaciones, no ayudar a los países a lo largo de la franja y la carretera a establecer sus propias industrias manufactureras. El partido no renunciará a la fabricación china. La verdadera ambición detrás del OBOR es utilizar los medios económicos como una vanguardia para establecer el control sobre las líneas de vida financieras y políticas de otros países y convertirlos en colonias del partido en su estrategia globalista. Los subproductos de la participación en los esquemas OBOR incluyen la importación de todos los aspectos perniciosos del comunismo, corrupción, deuda y represión totalitaria. El proyecto es una trampa engañosa que no traerá prosperidad económica y duradera a sus participantes.
muchos países se han alarmado y están deteniendo o reevaluando el proyecto Obor. El partido ha admitido que debería ser más transparente y hacer ajustes a las trampas de deuda fuertemente criticadas. Sin embargo, los planes del partido no pueden subestimarse. Si bien las empresas occidentales operan con principios de búsqueda de ganancias y no se enfrentarán en turbulentos países anfitriones durante más de unos pocos años, el cálculo del partido se extiende hasta el próximo siglo. Puede tolerar operaciones en entornos internacionales turbulentos a largo plazo sin tener en cuenta las pérdidas inmediatas. Lo que el partido quiere son gobiernos procomunistas que lo apoyen en las Naciones Unidas. El partido quiere convertirse en líder de Asia, África y América Latina, luchar con el mercado libre y reemplazar a América como la potencia número 1 del mundo. El Partido Comunista Chino está dispuesto a asumir los costos humanos necesarios para lograr ese objetivo. Por ejemplo, el partido puede obligar al pueblo chino a pagar los costos que las empresas occidentales privadas nunca podrían manejar. En esta guerra para conquistar el mundo no se trata de cuán poderoso es el Partido Comunista Chino en el papel, sino de que el Partido Comunista tiene a su disposición los recursos de cientos de millones de chinos, independientemente de sus vidas o sus muertes, son sus peones de sacrificio. El ex estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, ofreció una interpretación única del proyecto Obor. Él atribuye a la iniciativa del Cinturón y la Ruta de China por haber integrado con éxito las tesis de Mackinder, Mahan, Spykman sobre cómo dominar el mundo. Andrew Sheng del Asia Global Institute resumió las opiniones de Bannon. Sir Halford Mackinder fue un influyente geógrafo, historiador británico que argumentó en 1904 que quien gobierna el Heartland o la Asia Central dirige la isla del mundo, Eurasia. El que gobierna la isla del mundo manda al mundo. Su contemporáneo estadounidense Alfred Mahan fue un historiador naval que dio forma a la estrategia estadounidense para dominar el poder marítimo, extendiendo la lógica del imperio marítimo británico de controlar las rutas marítimas, los puntos de estrangulamiento y los canales mediante la vigilancia del comercio mundial. Por el contrario, Nicholas John Spykman argumentó que Rimland, las tierras costeras que rodean a Asia, es más importante que Heartland, por lo tanto, quien controla Rimland gobierna Eurasia y quien gobierna Eurasia controla los destinos del mundo. Las evaluaciones de Bannon reflejan la creciente vigilancia del mundo occidental contra las ambiciones del Partido Comunista Chino contenidas en el proyecto Obor. De hecho, la ambición del Partido Comunista no se limita al alcance de Obor. La iniciativa no se centra simplemente en obtener los derechos de rutas terrestres, rutas marítimas y puertos principales. El partido quiere aprovechar las lagunas donde sea que se encuentren en todo el mundo. Muchos países de Asia, África, América Latina son estados recientemente independientes creados por la descolonización. Estas regiones experimentaron un vacío de poder, invitando al Partido Comunista a ganar puntos de apoyo. Los países recientemente independientes, que una vez comprendieron la Unión Soviética y sus satélites en Europa del Este, tenían un control soberano débil y también eran elecciones fáciles para el régimen del Partido Comunista. Otros países turbulentos, de los que los inversores occidentales tienden a mantenerse alejados, naturalmente cayeron en la trampa del Partido Comunista Chino. Los países pequeños, los países insulares y los países subdesarrollados que ocupan ubicaciones estratégicas están en la mira del partido. Incluso algunos estados que alguna vez estuvieron firmemente en el campo democrático occidental se han desplazado a la órbita del Partido Comunista Chino después de sufrir economías débiles y alta deuda. Geopolíticamente hablando, el Partido Comunista Chino está rodeando gradualmente a los Estados Unidos al controlar la economía de otros países. El objetivo es hacer que la influencia estadounidense sea marginada y finalmente eliminada de esos países, momento en el cual el partido habrá establecido un orden mundial separado, centrado en la tiranía comunista. Este no es un enfoque nuevo, tiene sus raíces en la vieja estrategia del partido de ocupar el campo para rodear las ciudades, lo que lo llevó a la victoria en la Guerra Civil China. Pero, ¿qué es la llamada diplomacia de la gran periferia del Partido Comunista Chino? Los think tanks del partido lo definen así. China es vecina de 14 países a lo largo de una larga frontera terrestre y mira a través del mar a otros 6 países vecinos. Más allá de eso, al este está la región de Asia y el Pacífico y al oeste está Eurasia.
es decir, la extensión radial del vecindario extendido de China cubre 2/3 de la política internacional, la economía y la seguridad. Por lo tanto, el marco de la diplomacia periférica es más que una simple estrategia regional, es una verdadera gran estrategia. Australia es el eslabón débil del mundo occidental. En julio del 2017, Fairfax Media Limited y la Australian Broadcasting Corporation publicaron los resultados de su investigación de 5 meses. El documental Power and Influence: The Hard Edge of China's Soft Power. El documental planteó preocupaciones en todo el mundo al describir la infiltración y el control generalizado del Partido Comunista Chino sobre la sociedad australiana. 6 meses después, Sam Dastyari, miembro del Partido Laborista Australiano, anunció su renuncia al Senado. La renuncia de Dastyari siguió a las acusaciones de que había aceptado dinero de comerciantes chinos vinculados con el Partido Comunista Chino por hacer declaraciones en apoyo de Beijing con respecto a las disputas territoriales del Mar del Sur de China. Sus declaraciones sobre este tema crítico chocaron con las opiniones de su propio partido. En septiembre del 2016, SBS News de Australia publicó un informe de noticias que revelaba donaciones políticas de un empresario chino destinado a influir en las políticas comerciales de Australia y China. Además, en los últimos años, los medios de comunicación estatales chinos han firmado contratos con los medios australianos, lo que les permite transmitir contenido proporcionado por los medios chinos al público australiano. De hecho, ya en 2015, Australia permitió que una empresa china con estrechos vínculos con el Ejército Popular de Liberación, el EPL, obtuviera un contrato de arrendamiento de 99 años sobre el puerto de Darwin. El puerto marítimo ocupa una importante ubicación militar para protegerse contra los ataques del norte. Richard Armitage, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo que estaba sorprendido por el acuerdo y que Estados Unidos estaba preocupado por el desarrollo. En el 2017, un libro titulado Invasión silenciosa: la influencia de China en Australia, el autor Clive Hamilton fue rechazado 3 veces por los editores australianos por temor a las repercusiones chinas. Finalmente, luego de mucha consideración, el tercer editor acordó publicar su libro. La censura provocó una preocupación generalizada entre los australianos sobre la influencia de China en su país. Muchos más se preguntan por qué China ha dirigido tanto esfuerzo a Australia, cuál es el valor estratégico militar del Partido Comunista Chino que se infiltra en Australia y ejerce el control allí. En diciembre del 2017, el National Endowment for Democracy, el NED, declaró en su informe Sharp Power: Rising Authoritarian Influence que el Partido Comunista Chino está influyendo y cambiando la política y la academia australiana mediante el soborno y las infiltraciones con el objetivo principal de debilitar a Estados Unidos. En su libro Blanco de Política Exterior del 2017, el gobierno australiano dijo: Estados Unidos ha sido el poder dominante en nuestra región a lo largo de la historia de Australia después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy China está desafiando la posición de Estados Unidos. El doctor Malcolm Davis, analista senior del Instituto de Política Estratégica de Australia, dijo que Beijing estaba tratando de obtener una ventaja estratégica en la región australiana para lograr su objetivo final de poner fin a la alianza de Australia con los Estados Unidos. Australia es el campo de pruebas del régimen del Partido Comunista Chino para operaciones de poder blando en su estrategia de diplomacia periférica. La infiltración del Partido Comunista Chino en Australia se remonta al año 2005, cuando So Ben-song, entonces jefe adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, llegó a Canberra e informó a los altos funcionarios de la Embajada de China sobre el nuevo enfoque diplomático del partido. Dijo que el primer objetivo de incluir a Australia en la mayor periferia de China era garantizar que Australia sirviera como una base de suministro confiable y estable para el crecimiento económico de China en los próximos 20 años. El objetivo a largo plazo es separar la alianza entre Estados Unidos y Australia. La misión de los presentes en la reunión fue comprender cómo el Partido Comunista Chino podía ejercer una influencia tan amplia sobre Australia en las esferas de la economía, la política y la cultura. El régimen del partido usa su fuerza económica para obligar a Australia a hacer concesiones en una serie de asuntos militares y asuntos de derechos humanos. El enfoque estándar adoptado por el Partido Comunista para obligar a otros a cooperar es cultivar relaciones personales a través de intereses económicos y simultáneamente crear la amenaza implícita del chantaje.
Después de años de investigación, Clive Hamilton descubrió que las principales instituciones de Australia, desde nuestras escuelas, colegios y asociaciones profesionales hasta nuestros medios de comunicación, desde profesiones de minería, agricultura y turismo hasta activos militares de puertos y redes eléctricas, desde nuestros parlamentos locales y gobiernos estatales hasta nuestros partidos en Canberra, están siendo infiltrados y transformados por un complicado sistema de control bajo la supervisión del Partido Comunista de China. Desde la crisis económica del 2008, en la práctica Australia ha demostrado estar dispuesta a servir como base de suministro para el partido, debido a la creencia común de que el Partido Comunista Chino rescató a Australia de la recesión. Hamilton dice que la razón por la cual la infiltración y la influencia del Partido Comunista puede ser tan efectiva en Australia es que los australianos han permitido que ocurra justo debajo de nuestras narices porque estamos cegados por la creencia de que solo China puede garantizar nuestra prosperidad económica y porque no nos atrevemos a resistir el acoso de Beijing. A pesar de la conciencia de la infiltración y la influencia del partido en la sociedad occidental y particularmente la infiltración y el control del Partido Comunista en las comunidades chinas en el extranjero, la mayoría de los occidentales bien intencionados imaginaron inicialmente que el objetivo principal de las estrategias del partido era negativo, es decir, silenciar las voces de los críticos y de aquellos con diferentes opiniones políticas. Sin embargo, Hamilton dice que detrás de las operaciones negativas están las ambiciones positivas del Partido Comunista Chino, usar inmigrantes chinos étnicos para cambiar el marco de la sociedad australiana y hacer que los occidentales simpaticen con el Partido Comunista Chino para permitir que Beijing acumule influencia. De esta manera, Australia se transformaría en la ayuda del Partido Comunista en el objetivo del régimen de convertirse en una superpotencia asiática y luego global. Del mismo modo, el Partido Comunista está extendiendo su infiltración y control desde Australia a Nueva Zelanda. Anne-Marie Brady, experta en política china de la Universidad de Canterbury, publicó un informe titulado Armas Mágicas, que toma a Nueva Zelanda como ejemplo para ilustrar cómo el Partido Comunista Chino extiende su infiltración e influencia política en el extranjero. El informe revela que varios miembros del Parlamento de Nueva Zelanda nacidos en China tienen vínculos estrechos con el partido y que muchos políticos han sido sobornados por donaciones políticas masivas de comerciantes chinos ricos y organizaciones de Frente Único del partido, como las asociaciones comerciales chinas en Nueva Zelanda. Poco después de que se publicara su informe, la oficina de la doctora Brady fue allanada. Antes del robo, ella también recibió una carta anónima amenazándola con las palabras: "Tú eres la próxima". China está atacando activamente a los políticos locales de Nueva Zelanda. Por ejemplo, los miembros de los partidos políticos de Nueva Zelanda son prodigiados con un trato cordial en sus viajes a China. A los políticos retirados se les ofrecen puestos bien remunerados en las empresas chinas, así como otros beneficios para que sigan las directivas del partido. El Partido Comunista Chino apunta a las naciones insulares del Pacífico por su valor estratégico. A pesar de su tamaño, las naciones insulares del Pacífico tienen un valor estratégico crítico de poder servir como bases marítimas. Su superficie total es de solo 53.000 kilómetros cuadrados, unas 26.463 millas cuadradas, en comparación con sus zonas económicas exclusivas, sobre partes del océano que suman 19 millones de kilómetros cuadrados, unos 7.335.941 millas cuadradas, un área más de 6 veces el tamaño de las zonas económicas exclusivas de China. Desarrollar mayores lazos con las naciones insulares del Pacífico es un componente reconocido públicamente de la estrategia militar del partido. Actualmente, las esferas de influencia en el área del Pacífico se dividen entre los Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Australia y Francia. Para desarrollar sus capacidades marítimas en el Océano Pacífico, el Partido Comunista primero debe construir buenas relaciones con las naciones isleñas, luego empujar lentamente la presencia de los Estados Unidos. John Henderson, profesor de Nueva Zelanda, y Benjamin Riley, profesor en Australia, dijeron que el objetivo a largo plazo del Partido Comunista Chino en el área Pacífico Sur es tomar el lugar de América como la potencia allí.
El partido ha invertido enormes cantidades de dinero en Melanesia, Micronesia y Polinesia para ayudar a estas naciones isleñas a construir infraestructura. Ha promovido el turismo local y ha puesto a disposición plataformas de comercio electrónico. Está superando la actividad estadounidense en el área. Ben Bohane, un autor australiano, advirtió que Estados Unidos está perdiendo influencia sobre el Océano Pacífico frente a China. Después de la asistencia e inversión financiera a gran escala del partido, el comportamiento arrogante de sus funcionarios refleja la mentalidad real del Partido Comunista cuando es fuerte y valora sus habilidades. Trata de tratar a la gente de otras naciones de la misma manera que trata al pueblo chino bajo su control totalitario. El objetivo del partido es exigir obediencia a los países de fuerza inferior. Naturalmente, no se puede esperar que el partido respete las regulaciones y protocolos internacionales. En la cumbre de la APEC, que fue celebrada a fines del 2018 en Papúa Nueva Guinea, el comportamiento grosero e incivilizado de los funcionarios chinos conmocionó a los locales y a los asistentes. Los funcionarios chinos impidieron sin rodeos a los periodistas, incluidos a los de Papúa Nueva Guinea, entrevistar a los asistentes en un foro celebrado entre el líder chino Xi Jinping y los líderes de las naciones insulares del Pacífico. En cambio, exigieron que todos los periodistas se refirieran al comunicado de prensa de Xinhua. Para evitar que las declaraciones que condenan el comportamiento comercial injusto del régimen del partido se escriban en un comunicado conjunto, los funcionarios chinos exigieron reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Papúa Nueva Guinea. Como una reunión privada con funcionarios chinos afectaría su postura imparcial, rechazó la solicitud. Además, los funcionarios chinos recurrieron a gritar y gritar cuando acusaron a otros países de planear un plan contra China. Un funcionario estadounidense de alto rango describió el comportamiento de los funcionarios del Partido Comunista Chino en la APEC como diplomacia de berrinche. Avanzando hacia América Latina, invadiendo el patio trasero de América. Al estar geográficamente cerca de los Estados Unidos, América Latina ha estado históricamente dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos, aunque una serie de regímenes socialistas aparecieron en América Latina cuando la marea del comunismo se extendió por el mundo a mediados del siglo XX. Estas influencias externas nunca representaron una amenaza para Estados Unidos. Después del colapso de la Unión Soviética, el partido comenzó a apuntar hacia América Latina, bajo el lema de cooperación sur a sur. Comenzó a infiltrarse en todas las áreas de la sociedad de la región, penetrando áreas como la economía, el comercio, el ejército, la diplomacia, la cultura y similares. Los gobiernos de muchos países latinoamericanos como Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, ya eran hostiles hacia Estados Unidos y el Partido Comunista Chino hizo uso de esto cuando extendió sus tentáculos a través del océano, agravando aún más las tensiones que estas naciones tenían con Estados Unidos y elevando su postura antiamericana. Por un lado, esto debilitaría la ventaja que tenía Estados Unidos en la región. Por otro lado, el Partido Comunista Chino podría operar libremente en el patio trasero de Estados Unidos, apoyar a los regímenes socialistas en América Latina y por lo tanto sentar las bases para una confrontación a largo plazo con los Estados Unidos. No es exagerado decir que la infiltración e influencia del Partido Comunista Chino en América Latina han excedido con creces lo que logró la Unión Soviética. Primero, el Partido Comunista Chino utilizó el comercio exterior y la inversión para expandir su influencia en América Latina. Según un informe del grupo de expertos Brookings Institution con sede en Estados Unidos, en 2000 el comercio de China con América Latina fue de solo 12.000 millones, pero en 2013 se había disparado a 260.000 millones, un aumento de más de 20 veces. Antes del 2008, los compromisos de préstamos de China no excedían los 1.000 millones de dólares, pero en 2010 habían aumentado a 37.000 millones. De 2015 a 2016, China se comprometió a prestar 141.000 millones a países latinoamericanos. Hoy los préstamos de China han excedido los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo combinados. El Partido Comunista Chino también prometió que proporcionaría a América Latina una inversión directa de 250.000 millones de dólares para el año 2025 y que el comercio bilateral entre China y América Latina alcanzaría los 500.000 millones de dólares. Para muchos países sudamericanos, China ha dominado el comercio exterior. Las tres economías más grandes de América Latina, Brasil, Chile y Perú, tienen a China como su principal socio comercial.
China es la segunda más grande de Argentina, Costa Rica y Cuba, con la construcción de carreteras en Ecuador, proyectos portuarios en Panamá y un cable de fibra óptica planificado que va de China a Chile. La influencia de China en América Latina es evidente. Mientras tanto, el Partido Comunista Chino ha desplegado sus compañías estatales para convertir a América Latina en su base de recursos, con ejemplos como la gran inversión de Baosteel en Brasil y el control que Xinjiang tiene sobre las minas de hierro en el Perú. El Partido Comunista también ha mostrado un gran interés en el petróleo del Ecuador y las minas del petróleo y oro de Venezuela. Además, el partido invierte mucho en infraestructura latinoamericana. En Argentina, el partido prometió invertir 25 millones en puertos que transportarían alimentos e invertir 250 millones de dólares en carreteras que unen Argentina con Chile. En el dominio militar, el partido ha intensificado su infiltración en América Latina, tanto en alcance como en profundidad. Jordan Wilson, un investigador de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos, dice que China descubrió que desde el año 2000 el Partido Comunista ha progresado de ventas militares de bajo nivel a altas, llegando a los 100 millones en exportaciones en 2010. Especialmente en los años transcurridos desde el 2004, las exportaciones militares del partido a América Latina han aumentado sustancialmente. Los destinatarios de estas ventas de armas fueron todos los regímenes antiestadounidenses como Venezuela. Al mismo tiempo, ha habido un aumento en el compromiso militar como intercambios de entrenamiento y ejercicios militares conjuntos. En la cumbre bilateral China-Argentina, celebrada en Beijing en 2015, si se finalizaran los acuerdos entre ambos países, marcarían una nueva fase de cooperación militar entre los dos países. Esto incluyó la producción conjunta de productos avanzados de alta gama, incluido el establecimiento de la primera estación de seguimiento y control espacial del Partido Comunista Chino en el hemisferio sur de las fronteras de Argentina. También incluyó la venta de aviones de combate de fabricación china-argentina, con un valor total de 500 millones de dólares y 1.000 millones, superando las exportaciones totales de armas del Partido Comunista Chino de 130 millones de dólares en 2014 en toda la región de América Latina. El partido está desarrollando rápidamente vínculos con América Latina a través de dimensiones diplomáticas, económicas, culturales y militares. En 2015, los nuevos requisitos descritos en un libro blanco de defensa del partido asignan específicamente al Ejército Popular de Liberación Chino para participar activamente en la cooperación de seguridad regional e internacional y asegurar efectivamente los intereses de China en el extranjero. En el frente diplomático, por su parte, debido a los incentivos y amenazas del partido, Panamá, Dominica y El Salvador han optado por romper los lazos diplomáticos con la República de China, Taiwán, y en cambio abrazar a la República Popular Comunista de China. En junio del 2017, Panamá anunció que había establecido relaciones con China y había cesado las relaciones diplomáticas con Taiwán, que habían durado más de un siglo. Hace 3 años el partido comenzó a planificar activamente la inversión en la infraestructura de Panamá como puertos, ferrocarriles y carreteras con un monto total de inversión de 760.000 millones, aproximadamente unos 24.000 millones de dólares. China ha adquirido el control sobre ambos extremos del Canal de Panamá, que es de gran importancia estratégica internacional. El partido también ha invertido cerca de 30.000 millones en el puerto de la Unión de El Salvador. En julio del 2018, el embajador de Estados Unidos en El Salvador advirtió en el diario de hoy, el periódico de hoy de El Salvador, que la inversión china en la Unión tenía un objetivo militar y merecía mucha atención. En el frente cultural, el partido ha establecido 39 institutos Confucio y 11 aulas Confucio en América Latina y el Caribe, con una matrícula total superior a 50.000 alumnos. Los institutos Confucio han sido identificados como instituciones utilizadas por el partido para espiar, así como para transmitir la cultura del partido y la ideología del partido bajo la apariencia de la cultura tradicional china. La expansión e infiltración del régimen y el Partido Comunista Chino en América Latina es una seria amenaza para los Estados Unidos y para toda la región. Al utilizar el acceso al mercado chino, la dependencia de la inversión económica y la ayuda militar para influir en las políticas de los gobiernos latinoamericanos, China puede atraerlos a su propia esfera de influencia y enfrentarlos contra Estados Unidos.
Los canales, puertos, ferrocarriles e instalaciones de comunicaciones que construye el Partido Comunista Chino son herramientas importantes que se utilizarán en el futuro para expandir y establecer su hegemonía global. La China comunista hace alarde de sus ambiciones militares. En el Zhuhai Air Show del 2018 en China, el debut del drone CH-7 Rainbow llamó la atención de expertos militares. La serie Rainbow significa que China se ha puesto al día con la tecnología para desarrollar drones armados. Una gran cantidad de drones Rainbow CH-4 se han apoderado de los mercados militares de Jordania, Irak, Turkmenistán y Pakistán, países que tenían restringido la compra de aviones no tripulados armados a los Estados Unidos. El último CH-7 Rainbow de alguna manera está tan bien equipado como el X-47B, lo mejor que Estados Unidos tiene para ofrecer. Un observador notó que el último CH-7 fue revelado en el Air Show 2018 en China antes que el PLA lo probara. El video reproducido en la exhibición aérea simulaba los drones que combatían al enemigo, que era claramente el ejército de los Estados Unidos. Todos estos movimientos muestran claramente la ambición de China de desafiar la hegemonía estadounidense. En los últimos años, a medida que el poder militar de China se volvió más desarrollado, su ambición no podía pasar desapercibida. Buques chinos siguieron y hostigaron a un buque de vigilancia estadounidense, el Impeccable, en el mar del sur de China, mientras realizaba operaciones de rutina en aguas internacionales. Un incidente similar tuvo lugar más tarde en aguas internacionales del Mar Amarillo. Los buques chinos se acercaron repetidamente al buque Victorious. Llegaron a menos de 30 yardas del barco estadounidense, obligándolo a hacer una parada repentina peligrosa. El incidente más reciente ocurrió en septiembre del 2018, cuando un buque de guerra chino realizó maniobras agresivas advirtiendo al USS Decatur que abandonara el área. El barco chino se acercó a 45 yardas de la proa del barco estadounidense, obligando al Decatur a maniobrar para evitar una colisión. El régimen del Partido Comunista reveló sus ambiciones militares hace mucho tiempo. Su estrategia es pasar de ser una potencia terrestre a ser una superpotencia marítima y finalmente establecer la hegemonía tanto en tierra como en el mar. En 1980 la estrategia de Beijing era realizar una defensa activa y su enfoque principal era defender sus propias fronteras. En ese momento su principal adversario era el ejército soviético. En 2013, la defensa de primera línea de Beijing se convirtió en una ofensa activa con el propósito de expandir su primera línea. Propuso ofensa estratégica como un tipo importante de defensa activa. En 2015, un teórico militar chino y autor de La guerra sin restricciones, el plan maestro de China para destruir a Estados Unidos, hizo las siguientes declaraciones. La política de One Belt, One Road requiere que el ejército tenga capacidad expedicionaria. Las fuerzas terrestres chinas deben dar un salto rápido y revolucionarse. Los intereses nacionales que vienen con One Belt, One Road son un enorme incentivo para la reforma del ejército chino. Todo esto alimenta el objetivo de Beijing de convertirse en una superpotencia con base en tierra. El Departamento, por su parte, de Defensa de los Estados Unidos dijo en su informe anual al Congreso en el año 2018. El énfasis marítimo de China y la atención a las misiones que protegen sus intereses en el extranjero han impulsado cada vez más al EPL, más allá de las fronteras de China y su periferia inmediata. El enfoque evolutivo del plan, la Marina china, desde la defensa de aguas en alta mar hasta una combinación de defensa de aguas en alta mar y protección de mar abierto, refleja el creciente interés del alto mando en un alcance operativo más amplio. La estrategia militar de China y la reforma en curso del EPL reflejan el abandono de su mentalidad históricamente centrada en la tierra. Del mismo modo, las referencias doctrinales a la defensa de vanguardia que alejarían los conflictos potenciales del territorio de China sugieren que los estrategas del EPL prevén un papel cada vez más global. El objetivo de China es romper primero los límites de la primera cadena de islas y dirigirse a las aguas abiertas de los océanos Pacífico e Índico. La primera cadena de islas se extiende desde las Islas Kuriles en el norte hacia las islas de Taiwán y Borneo en el sur. La cadena rodea el Mar Amarillo, el Mar de China Oriental y el Océano Pacífico Occidental.
El propósito de la expansión de China en el mar del sur de China fue romper la primera cadena de islas. China construyó islas e islotes de arrecifes militarizados en el mar meridional de China. Los equipó con aeropuertos, aviones en tierra y misiles. Actualmente 3 islotes estratégicamente importantes en el mar del sur de China, a saber Fiery Cross Reef, Subi Reef y Mischief Reef, han sido fortificados con misiles crucero antibuque, misiles tierra-aire y aeródromos. Las islas han formado esencialmente portaaviones estacionarios que puedan usarse en caso de conflicto militar. A nivel estratégico, la Armada China es capaz de romper los límites de la primera cadena de islas y tiene la capacidad de luchar en el océano abierto. Steve Bannon, ex estratega jefe de la Casa Blanca, dijo en varias ocasiones que Estados Unidos se dirigía a un conflicto militar con China. Vamos a la guerra en el mar del sur de China en 5 o 10 años, dijo en marzo del 2016. No hay duda al respecto. Lawrence Selling, ex coronel de ejército de los Estados Unidos y comentarista militar, dijo: China ahora está tratando de extender su influencia internacional más allá del mar del sur de China al vincularse a un marco similar para el dominio en el norte del Océano Índico. Si se le permite completar el enlace, China podría estar en una posición inexpugnable para ejercer autoridad sobre aproximadamente la mitad del PIB mundial. El dominio del mar meridional de China no es una cuestión de territorio, sino de estrategia global. Cada año cerca de 5 billones de dólares en mercancías se mueven por el mar del sur de China. Para China, su ruta de la seda marítima comienza en el mar del sur de China y se estima que el 80% de sus importaciones de petróleo viajará a través de la región. El mantenimiento de la paz en el mar del sur de China después de la Segunda Guerra Mundial cayó en los Estados Unidos y sus aliados. Esto plantea una gran amenaza para el régimen chino, que se está preparando para ir a la guerra con Estados Unidos y considera que el mar del sur de China es un área clave para su crecimiento económico y expansión militar. Desde 1949, China se ha involucrado en 23 disputas territoriales con sus vecinos. Se resolvieron 17 de estas disputas. En 15 de estos asentamientos, Beijing ofreció compromisos sustanciales sobre la asignación de territorio en disputa. Pero cuando se trata de problemas en el mar del sur de China, desde la década de 1950, incluso la Armada China era militarmente insignificante. Ha adoptado un enfoque intransigente y ha reclamado la soberanía indiscutible sobre la región. China nunca ha usado un lenguaje tan absoluto para otras disputas de tierras. Aparentemente, pelear cada centímetro no es como China resuelve sus conflictos fronterizos. El profesor M. Taylor Fravel enumeró varias razones para la fuerte postura de China sobre los problemas del mar del sur de China. China considera, dice el profesor, que las islas en alta mar como las Spratleys son estratégicas. Desde esas islas, China puede reclamar jurisdicción sobre aguas adyacentes que pueden contener recursos naturales significativos e incluso jurisdicción sobre algunas actividades de buques de guerra extranjeros, dijo. Los afloramientos del mar del sur de China también pueden convertirse en puestos avanzados para proyectar poder militar. También podrían ayudar a la fuerza de submarinos de China al evitar que otros estados rastreen los submarinos chinos que buscan ingresar al Pacífico Occidental desde el mar del sur de China. Las acciones agresivas y expansivas del régimen chino en el mar del sur de China, especialmente los pasos que ha tomado en los últimos años para cambiar el status quo, han aumentado las tensiones militares en la región. Japón ha revertido una década de disminución de los gastos militares, mientras que India ha revivido sus planes estancados para la modernización naval. Enmascarando sus esfuerzos con la excusa de un paso seguro para la energía y la carga, la expansión activa de China en el mar meridional de China ha inclinado el equilibrio de poder en la región y aumenta la posibilidad de conflictos militares. En 2017, el ejército chino estableció su primera base militar en el extranjero en Djibouti. Los académicos occidentales creen que los oficiales militares chinos están mirando más allá de la región del Pacífico Occidental y están considerando cómo proyectar el poder cada vez más lejos en el extranjero. Por ejemplo, el partido ha estado activo recientemente en las islas del Pacífico, independientemente del costo de tales inversiones. Su objetivo a largo plazo es que, en el futuro, estos países insulares sirvan como estaciones de suministro para la flota de aguas azules del plan. La expansión militar del Partido Comunista Chino no se limita a las divisiones tradicionales de tierra, mar y aire. También
está avanzando en los ámbitos del espacio y la guerra electromagnética. Las ambiciones militares del Partido Comunista Chino están respaldadas por vastas reservas de mano de obra, equipo y financiación. El régimen del partido mantiene el ejército más grande del mundo, con 2 millones de militares activos. El Ejército Popular de Liberación también tiene la mayor fuerza terrestre del mundo, el mayor número de buques de guerra, el tercer tonelaje naval más grande y una fuerza aérea masiva. Tiene una capacidad de ataque nuclear Trinidad que consiste en misiles balísticos intercontinentales, submarinos de misiles balísticos y bombarderos estratégicos. El régimen chino también tiene 1.7 millones de policías armados que están bajo el liderazgo unificado de la Comisión Militar Central del partido y una gran cantidad de unidades de reserva y milicias. La doctrina militar del partido siempre ha enfatizado la importancia de la guerra popular. Bajo el sistema totalitario del partido, puede redirigir rápidamente todos los recursos disponibles hacia el uso militar. Esto significa que el partido tiene un grupo de más de 1.000 millones de personas, incluidos los chinos en el extranjero, desde el cual puede atraer un gran número de personas al servicio de la milicia. El PIB de China aumentó rápidamente entre 1997 y 2007. El partido depende del poder económico para expandir rápidamente la producción de armamento y mejorar su arsenal. Se estima que para el año 2020 las fuerzas terrestres del EPL tendrán 5.000 tanques de batallas principales modernos. El plan tendrá al menos 2 portaaviones en su flota. El 90% de los cazas de combate de la Fuerza Aérea son de cuarta generación y China ha comenzado a introducir cazas de combate ya de quinta generación. A principios de 2017, China anunció un aumento del 6,5% ajustado por inflación en su presupuesto militar anual a 154.3 mil millones de dólares. El análisis de datos desde el 2008 hasta el 2017 indica que el presupuesto militar oficial de China creció un promedio anual de 8% en términos ajustados a la inflación durante ese periodo. Los observadores estiman que el gasto militar real del Partido Comunista Chino es el doble de lo que se reconoce oficialmente. Aparte de esto, la fuerza militar del régimen no se refleja completamente en el gasto militar porque su gasto militar real es más alto que las cifras públicas y el Partido Comunista puede requisar muchos recursos civiles y mano de obra a su discreción. Todo el sistema industrial puede satisfacer las necesidades de la guerra, lo que significa que sus verdaderas capacidades militares superan con creces los datos oficiales y las estimaciones habituales. El Partido Comunista Chino construirá un sistema global que constará de más de 30 satélites de navegación Beidou, Big Dipper, para fines del 2020, con capacidades de posicionamiento militar GPS global. La producción en masa de la serie Rainbow de drones militares sirve para propósitos más tácticos para el Partido Comunista. Una gran cantidad de drones aéreos pueden formar grupos bajo el control de satélites e inteligencia artificial, haciéndolos útiles en conflictos regionales y asimétricos. El caza furtivos chino J-20 que se presentó en el Salón Aeronáutico de Zhuhai se asemeja al F-22 Raptor estadounidense, mientras que el J-31 chino aparece moldeado sobre el F-35. El EPL está cerrando la brecha con los Estados Unidos en el desarrollo de aviones de combate modernos. Además, el partido utiliza una amplia gama de espionaje para ponerse al día con los Estados Unidos en tecnología. Según algunas estimaciones recientes, más del 90% del espionaje contra Estados Unidos realizado mediante piratería proviene de China y las redes del Partido Comunista se infiltran en las grandes compañías estadounidenses y los militares, robando tecnología y conocimiento que los chinos no pueden desarrollar de forma independiente. La tecnología de drones de China fue robada de los Estados Unidos. En términos de tácticas, el ejército chino está interesado en las capacidades asimétricas, guerra asimétrica, estrategia asimétrica y armas asimétricas. El almirante Phillips Davidson, el nuevo comandante del Comando Indo-Pacífico, describió a China como su competidor de pares. Dijo que China no está tratando de igualar la potencia de fuego de Estados Unidos en una proporción de 1-1, más bien está tratando de alcanzar a los Estados Unidos mediante la construcción de capacidades asimétricas críticas, incluido el uso de misiles antibuque y capacidad de la guerra submarina. Advirtió que no hay garantía de que Estados Unidos gane un futuro conflicto con China.
Por su parte, el Partido Comunista confió su investigación y desarrollo de misiles Dongfeng 21D, misiles balísticos antibuque para su uso contra portaaviones estadounidenses, para llevar a cabo una confrontación similar en modo francotirador. En 2018, el Partido Comunista Chino exhibió públicamente el misil antibuque supersónico Eagle Attack 12B, con base en tierra, conocido como el asesino de portaaviones. Ha dibujado una zona de muerte de 550 kilómetros en el Pacífico Occidental, en la que los grupos de batalla de portaaviones estadounidenses serán susceptibles a los ataques de saturación a ultra baja altitud. Estos misiles se convierten en un importante medio militar de las operaciones regionales de negación del ejército chino, destinadas a prevenir la intervención militar de Estados Unidos. Tras la rápida expansión de su poder militar, el régimen y el Partido Comunista Chino se han convertido en un gran exportador de armas a los regímenes autoritarios mundiales como Corea del Norte y los regímenes deshonestos de Oriente Medio. Por un lado, el objetivo es expandir sus alianzas militares y por otro lado, dispersar y contrarrestar el poder militar estadounidense. El régimen del partido se extiende y alienta el sentimiento y odio antiamericanos. Es fácil para el Partido Comunista Chino unirse con otros regímenes antiamericanos para promover sus ambiciones hegemónicas. Al mismo tiempo, el liderazgo del Partido Comunista Chino aboga por teorías militares terroristas como la guerra sin restricciones antes mencionada. Defiende la necesidad de la guerra diciendo que la guerra no está lejos de nosotros, es el lugar de nacimiento del siglo chino. Legitima la violencia y el terror con palabras como los muertos son la fuerza motriz para el avance de la historia. Justifica la agresión con los dichos no hay derecho al desarrollo sin el derecho a la guerra. Y el desarrollo de un país representa una amenaza para el otro. Esta es la regla general de la historia mundial. Su Zhenhu, decano del Colegio de Defensa de la Universidad de Defensa Nacional de la República Popular de China, declaró públicamente que si Estados Unidos interviene en una guerra en el estrecho de Taiwán, China usará armas nucleares preventivamente para arrasar cientos de ciudades en Estados Unidos. Incluso citó a China al este de Xi'an, una ciudad ubicada al borde occidental de los límites tradicionales de China, fueron destruidas como consecuencia. Las declaraciones de Xu fueron para una exhibición pública de las ambiciones del Partido Comunista Chino y un medio de probar las reacciones de la comunidad internacional. Es importante tener en cuenta el hecho de que las estrategias militares del partido siempre están subordinadas a sus necesidades políticas y que las ambiciones militares del régimen son solo una pequeña parte de sus esquemas generales. El enfoque del partido es confiar en los medios económicos y militares para imponer su ideología comunista al resto del mundo. Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado este programa del día de hoy que ha estado cargadísimo con muchísima información. Este es un fantástico libro, los 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino y cómo el espectro del comunismo está justamente dominando nuestro mundo. Espero que ahora puedan tener un panorama mucho más claro de cosas que son muy complejas, muy profundas y es necesario, como hacemos aquí en los podcasts, poder profundizar para poder entender realmente qué es lo que está sucediendo, por qué se están tomando ciertas decisiones y también para entender qué políticos son los que siguen y que siguen engordando a esta China comunista para que se expanda este cáncer del comunismo por todo el mundo y quiénes realmente son los que están en contra. Es importante poder identificar, poder separar aquí lo que es la vida de lo que es la muerte. Justamente está este culto a la muerte, que es lo que siempre hemos visto que trae el comunismo, ese deseo de dominar por encima a los demás y expandir toda esta maldad por el mundo entero, esta dominación, sin dejar que nadie viva fuera de sus fronteras, imponiéndole a todo el resto el yugo, que es justamente lo que estamos viendo. China tiene uno de los países más grandes del mundo, pero no se conforman con lo que el Creador les entregó para desarrollarse como pueblo. Van a conquistar el resto del mundo. Esta es para que la gente lo entienda, es una de las 3 ramas del globalismo. En este caso es el globalismo chino.
Por eso se refiere también a que quieren crear ellos un nuevo orden mundial. No es que sean ellos quienes están detrás de todo el orden mundial. No, esta es una de las ramas, el globalismo chino, algo muy importante para tener en cuenta. Bueno amigos, abajo, como siempre, van a encontrar los enlaces para seguir apoyándonos a generar más contenido como este. Espero que tengan una excelente semana. Si les gustó este video, denle like y compartan esta información. Yo sé que es un video largo, pero es para escucharlo como un programa de radio. Para eso es, para escucharlo en el auto. Lo puedes escuchar camino a tu trabajo, durante el trabajo, en algún tiempo libre, en la comodidad de tu casa, en la cocina, donde sea que estés, en el lugar en que estés. Este ha sido el podcast de Contracultura. Quédense atentos, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.